Bueno, familia, ha llegado el momento. Tenemos el patch preview del 3.2, ¿vale? Lo estoy grabando, como sabéis, llevo varios días bastante jodido con COVID, pero esto... Me refiero, si no grabo esto es como perderte la comunión de tu hijo, ¿vale? O sea, no puede ser y tenía que subirlo reaccionando a ello en directo y para que veáis lo que se viene en el que posiblemente sea el mejor parche hasta la fecha de Wild Rift. Sé que siempre decimos eso, pero es que cada parche que van adelantándose van sacándosela todavía más. Así que nada, vamos a ver estos 15 minutacos de vídeo, vamos a reaccionar, voy a intentar no morirme mientras reacciono y bueno, con eso ya habrá sido un logro. Ahoy, landlubbers. First mate Maddie here from the Nos vamos, Wild nos vamos. filling in for Captain Allen. Vamos, Maddie, dame muchas alegrías, por favor, solo quiero a Ekko. A ver, Ekko está casi confirmado, ¿no? Ponía tiempo y mareas. ¿Vale? If you caught our last video, we mentioned we were thinking about theming our patches going forward. ¿Tematizaríamos las siguientes versiones? Weigh anchor and raise the sails. Welcome to Wild Rift Patch 3.2, Time and Tide. Lo de los relojes tiene que ser Ekko. Vale, vale, campeones, empezamos bien, ¿eh? Empezar por Nautilus, ¿vale? Estaba claro. Ya lo habían enseñado en la miniatura, así que lo teníamos claro. A ver cómo lo han adaptado. ¿Sigue todo igual? Yo imagino que sí, ¿no? La Ultimate es lo que quiero ver. ¡Ojo! ¡Ojo! Es que la pasiva es increíble porque vas stuneando a todos conforme les vas pegando, tío. Es espectacular, es que es un campeón espectacular. Como support es increíble. Veremos si se puede jugar jungla. Hubo un tiempo que se podía jugar jungla en PC, ¿eh? Limpiaba muy bien, maximizando la segunda habilidad. Vale, por ahora todo igual. Parece que es igual. Es apuntarle a uno y se la tiras. Persigue el objetivo. Vale, es igual. Está igual que en PC. Exactamente igual. Yes. Ojo, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué espectacular, tío! Sacan dos supports, ¿eh? Mola muchísimo eso. Hacía falta un rol así, ¿eh? Este es full Roam, tío. Y a joderle la vida a todo el mundo, tío. Mira, te marcan la vida cuando lo ejecutas con el ultimate. A verlo. ¡Me gusta! Vale, tenemos el arpón exactamente igual. Hostia, mueve mucho al enemigo, ¿eh? Vale, la pasiva. Vale. Es que es demasiado bueno este campeón. Y va a ser demasiado divertido. O sea, va a ser increíble, tío. Es que va a estar muy roto, ¿eh? Mira cómo se cura también. Buah. Esto va a cambiar el meta de supports, chavales. Buah, sobre todo para solo Q. Además es que es un support con el que mola llevarse las kills porque repartes el oro. ¡Ojo! Dios. Todos los que tengan asistencia les das oro, tío. Es que es increíble. Venga, pentakill con Pyke, ¿eh? Tampoco os flipéis, ¿eh? No os vais a haceros pentas con Pyke así como así. Buah, mete mucho, ¿eh? Grita elemental. ¡Eh! Over the past few weeks, we've been testing one of our biggest gameplay updates, Elemental Rift. We loved hearing your feedback and seeing how you harness the power of dragons to heat up your games. No pueden ser dos campeones del 3.2, ¿no? This patch as a featured game mode. But as we're still in testing, it'll look a bit different from the current version. Bueno, vamos a ver. Grita elemental diferente. No pueden dejarme sin Ekko, ¿eh? O sea, si me dejas sin Ekko, desinstalo Wild Rift. As a reminder, we have a few goals for Elemental Rift. Vale. Firstly, we want to reduce the pressure of the early game and give players some breathing room between objective spawns and team fights. We also want to find a better balance between team coordination and individual impact and make it easier for you to showcase your skill and carry your team to victory. So here's how we think Elemental Rift is going so far in patch 3.1. Sí, eso estaba claro. We're satisfied with how often the terrain changes were popping up, with over 85% La última versión de la 3.1 me gusta, ¿eh? Tengo que subir vídeo con ella. And we're open to making it happen even more often. However, not many games ended up being normal, es que al dragón anciano es imposible llegar. O sea, no llegas ni de coña al dragón anciano. Elder is pretty powerful, so it's okay if it doesn't show up all the time. Vale, yo veo bien que no aparezca siempre, pero es que había partidas en las que intentábamos llegar y no podíamos. Reasonably use it to win your game if it's running long. Yo no lo había probado. Speaking of dragons,
We're glad to hear that players are happy that the first dragon spawns a little later in the game. Es que eso es bueno. But we also hear your feedback that maybe the respawn La clave es que el primero aparezca en el minuto 5 y luego cada 4 minutos salga uno. We're considering some changes here in the future, but we're also curious to hear your feedback on this with our next update. In the Time and Tide patch, we're thinking about the design of dragon buffs. This time, we're testing two different versions of this system, and we'd love for you to play with both. ¿Qué van a hacer? One system features multiple dragon elements with more weight given to dragons in the late game, and the other test will feature a single element per game that grants a stacking buff as you secure more dragons. With these variations, we're hoping to find a good middle ground between la que tiene varios dragones es un poco la de ahora, ¿no? Y luego una que será todo el rato el mismo dragón. We can't wait to hear from you as we prepare for Elemental Rift's full release. No me ha quedado muy claro lo que tienen pensado con la red de ventana 3.2. Iremos viendo. Mitigación por abandono. A ver qué tal esto, Sí, desde luego lo es. Es un juegazo, pero la gente que juega es gilipollas. Y te jode la experiencia. Vale. Esto es buenísimo, tío. Que se pueda hacer remake es increíble. Qué bueno es esto. Esto es muy bueno. Esto es muy, muy bueno. Ah, y al que se va le cuenta como derrota. Espectacular. Vale, a mitad de la partida. ¿Qué pasa aquí? Mitigaciones por abandono al perder. Vale, esto es bueno, importantísimo. Más fortaleza clasificatoria. Bueno, está bien. Está bien. Al final si te queda una FK y pierdes menos LPs, yo que sé, si en vez de perder 15 pierdes 8. Me gusta. Creo que es bastante importante, desde luego. Vale, experiencia de juego. Háblame de runitas y de cosas. Vamos. New runes have been a highly requested addition from many of you. I'm pleased to announce in the Time and Tide update, we're adding more rune options for your loadout. Lethal Tempo is a new keystone for champs that love to attack. Gradually increase your attack speed when in combat. Vale. Venga, ¿qué más? Cosecha oscura. Darme cosecha oscura. Is it an item? No, it's a brand new rune. Kraken Slayer is joining Wild Rift as a keystone choice for carries. Verdugo de Kraken como runa. Bonus true damage on every third attack to give players ¡Hostias! more Esto no me lo he visto venir, fights. A new minor rune in the domination tree is Giant Slayer. It's perfect for when you know you'll be facing a team. Mira, verdugo de gigantes. Esto hará daño en base a la vida, ¿no? Vale, sí. Y es una runa secundaria. Quemaréis a los enemigos. ¡Ojo! You'll deal a little extra magic damage after landing in a Vale. In the Resolve tree, Nullifying Orb is a new minor rune. If you take damage from a champion that brings you to low health, mira, mola eso, shield. This rune will grant you some extra safety in those Eso está guapo, Para muchos campeones está muy bien. Ultimate Shield is a minor escudo definitivo. Joining the Resolve tree. After casting your ultimate, you'll gain a shield for a short qué guapo duration. esto. This is a rune to run if you need more durability in the middle of the fight. Not bad. Nimbus Cloak, a new minor rune in the Inspiration tree, grants movement speed after casting a summoner spell. The boost in speed when flashing out of a sticky situation Está guapo eso. may be all you need to get back to the safety of your team. Vale. To assist on your split push strategies. Mira, el puesto de moler, qué bueno. Qué bueno. A tirar torres como locos. Esto mola mucho para los top laners, Es espectacular. Me gusta. Vale. Bueno, está bien. No es una auténtica locura, pero sobre todo runas de tiradores y de daño físico de auto-attack. Está bien, me gusta. Control wards are here as a new trinket option. ¿Cómo? They detect invisible enemy traps and ¿En serio? other wards that can be destroyed without a sweeping lens. Each player can have ¡Han only metido los one on the map at a guarrojos, time. tío! Vision ¡Hostias! is a delicate system in Wild Rift. Madre de Dios, lo que va a cambiar esto el meta. Lo que va a cambiar esto el meta, chavales. Oh, esto puede ser una locura, Esto puede ser una auténtica locura, sobre todo para la jungla, tío. Wars de visión, tío. De ver invisibles. Es espectacular. Hasta luego, Evelyn. Nasus invasor onírico. Está guapo, Qué lástima que sea Nasus. No, pero está guapa la esquina.
But now he's unleashed. Mira qué guapo cuando está con la ultimate, tú. ¿Pero qué es eso, papá? Oye, ni tan mal. Espero que me estén baiteando y que salga Ekko al final, rebobinando el tiempo o algo, ¡Ojo! ¡Qué guapo! Tickets can then be exchanged for tokens that can be immediately redeemed for cosmic-styled goodies. Hostia, el maestro G se flipas, and also a chance to test your luck and get cool stuff even quicker. Mini Aurelio Sol. ¡Qué fresco! We'll be giving away free tokens. While this event takes elements from games of chance, it's combined with a direct way to pick up these skins. ¿Eso es el evento? ¡Qué guapo, tú! Fun, satisfying, and además, maestro G y Lulu, buena combinación. Let us know what you think when it releases later this month. Icons 2022, mira, te ponen aquí cositas. Now, Wild Rift Esports. There's just over a month until we set sail for Madrid, Spain, where the first ever Wild Rift Global Icons tournament. Icons de Wild Rift. Regional qualifiers are happening now to determine the top 24 teams that will earn their way into the competition. Este fin de no la jugamos, a ver so si nos clasificamos. And tune in to experience the journey of these teams as they compete for the Icons trophy and the glory of being the Season 1 champion. Ya, Skins, por favor, lo de Ekko. Quiero llorar, tío. And a futuristic dystopia? No, it's not Los Angeles. It's the skin montage. Roll the music. ¡Vamos! ¡Ojo! Astronautilus. Esta de las que más mola de Nautilus, en verdad, Está muy guapa. ¿Qué es esto? Spike espectro arenoso. ¡Qué guapo! ¡Qué guapada! Catarina de la Resistencia. Bueno. Miss Fortune de Resistencia. Morgana Emperatriz majestuosa. ¡Qué guapo! No sale ninguna skin de support para que me pueda tocar en el cofre. Jace proscrito. ¡Hostia, qué guapo! Ya era hora, ¿no? Una skin para Jace que molara, no la del Panoli virgen que tiene. Oh, esta de Riven es espectacular, Espectacular. ¿Y la de Yasuo qué, tío? Riven guerrera del orden. Yes. Y Yasuo heraldo del caos, tío. Tengo una figura yo de Yasuo heraldo del caos. Ahora os la enseño. Lucian pulso de fuego, qué guapo. Hostia, está sacando skins muy bestias, Las quiero todas. Alguna de eso la quita. Pantheon pulso de fuego. Guapísimo. Danme Soraka patas de cabra. Sen pulso de fuego. Yes. Es que las de pulso de fuego molan mucho, Son muy, muy top todas. Muy, muy top esas. Irelia solo ante el peligro. ¡Ojo! Como a las dagas, tío. 3 solo ante el peligro. Te caza como una vaquita. Es un cowboy. Ashe solo ante el peligro. Esta es espectacular. Esta skin es una sacada. Mirad esto. Mirad esto, mirad el arco. O sea, no me jodas, tío. No me jodas, tío. No. No, 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 no. ¡No! ¡Qué cabrón eso! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Vamos! Is anyone else getting deja vu? Sí, 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 sí. ¡Vamos! Don't blink, or you just might miss him. ¡Grandes, Ekko, joder! the boy who shattered time, arrives precisely when he means to in Wild Rift. Estaba acojonado, pensé que no lo iban a sacar, tío. He's an assassin mid laner and jungler. Dios, que me muero. He uses time-altering gizmos to put his plans in motion, even if it takes him a few tries to get it perfect. Nah, es espectacular. Es espectacular. Timewinder is Ekko's first ability. Vamos a hacer una serie de Road to Top 1 de Ekko, Será difícil llegar porque lo jugará mucha gente, pero vamos a darle a tope a Ekko. Va a ser una de las series del canal. OTP Ekko. Va a ser mi nuevo Lee Sin. Qué guapada. Es que puedes hacer unas plays con Ekko, tío. Yes. Ekko's ultimate, Chrono Break, completely turns back the clock. In a pinch, claro, habrá que jugarlo con el he becomes Trogutar, entiendo. untargetable and rewinds to a more favorable timeline from a few seconds ago. Yes, He'll qué also guapo. heal, and enemies near him will take massive temporal damage. You can see exactly where Ekko will zap back to with his after image, which follows him wherever he goes.
Ekko experts can throw out abilities with his damage stacking passive and his dash attack, Phase Dive, to outwit his opponents right on schedule. Ahí tenemos al Ekko. Players Este es el across Yasuo, the world tell us el helado that del Ekko caos. is one of their favorite characters in Runeterra, and he's available in, well, pretty much every Riot game and Arcane. So we're guapo, thrilled to tío. finally bring League's punk genius to Wild Rift. Qué guapada. Joder, menos mal, tío. Yes, qué locura. Whether you want to dive into the depths of the support role, Vaya pedazo de or turn back parche, time vaya for a pedazo de do-over on a campeones, team fight, nuevas we runas. hope there's something Muy for you to fresco, get excited muy by in the fresco. Time and Tide patch. Thanks everyone, and we'll see you on the Rift. Muy fresco. Mis 10 Wild Rift. Chapó. Pues nada, familia, ya habéis visto. Esto es el 3.2, un parche espectacular. Por fin llega Ekko. Tenía muchísimas ganas de que apareciera este campeón. Ya solo falta que me saquen a Fiddlesticks, el cual veo más difícil que salga, pero oye, quién sabe. Y bueno, pues tenemos muchas cositas interesantes. La ley elemental, veremos a ver el camino que va tomando. Y sobre todo, pues esas nuevas runas que pueden dar mucha versatilidad a campeones de autoattack, a campeones AD carries. Y luego también muchas runas secundarias muy interesantes también para roles como el de split push, como el de support y demás. Así que nada, creo que es un parche maravilloso. Creo que lo vamos a disfrutar muchísimo. Y nada, muchas gracias por acompañarme aquí como cada día, reaccionando en directo al 3.2 de Wild Rift. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Esto ha sido Wild Rift en Freestyle Gaming. ¡Yeah!